el país desde hace varios años y la consiguiente dolarización por la depreciación profunda que atraviesa el Bolívar. Hoy tendremos tres expertos de la empresa Ernst Young, perdón, de Venezuela, los doctores Javier Cuni, Miguel López Rodríguez y Pedro Coronado. Y nos hablarán cómo las empresas deberán devolverse en este ambiente multimoneda. Antes de presentarlo, quiero invitarle a ver un corto video sobre Cabenit que dura 2 minutos y que explica un poco quiénes somos nosotros. Muchas gracias. Federico, si puedes presentar. Todos son hijos de inmigrantes. Sí, somos hijos de inmigrantes. Di Ambrosio. Desde 1954 trabajamos para favorecer la internacionalización de las empresas italianas, promover el Made in Italy y apoyar al empresariado local. Contamos con 750 afiliados repartidos en el territorio nacional, a través de nuestra oficina en Caracas y las sedes de Aragua, Bolívar, Carabobo, Lara, Monagas y Zulia. Nuestro extenso catálogo de servicios comprende las áreas de mercadeo, comercio exterior, asistencia y asesoramiento legal, fiscal, administrativo y aduanal, como la promoción de empresas en eventos, conferencias de prensa, publicaciones propias y en ferias sectoriales. Reconocidos desde 1972 por el Estado italiano, formamos parte de la Asociación de Cámaras de Comercio Italianas en el Mundo, Asocamerestero, integrada por 79 cámaras en 56 países, 160 puntos de apoyo alrededor del mundo, 20.000 empresas asociadas, generando 300.000 contactos de negocio al año. Esta organización es socia al 50% de Unión Camere, constituida por más de una centena de cámaras italianas que agrupan a casi 5 millones de empresas en ese país. Pertenecer a Cabenit es entrar en contacto con una red de negocios bien afianzada internacionalmente, la cual se amplía en Venezuela a través de FedEuropa, la Asociación de Cámaras Binacionales Europeas, que posee más de 1.900 empresas afiliadas distribuidas en 12 sectores de la economía nacional. Esta gran alianza nos permite ofrecer excelentes opciones para el desarrollo de su negocio dentro y fuera de nuestras fronteras. Cabenit, más de 6 décadas promoviendo el comercio entre Italia, Venezuela y el mundo. Bueno, muchas gracias por haber podido ver este corto video que explica un poquito qué es una Cámara de Comercio italiana en el mundo. Somos una cámara binacional, es importante saberlo, y nosotros incluso dependemos del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Desarrollo Económico de Italia. ¿No? Y hacemos parte de lo que se llama el Sistema Italia, que reúne a todas las organizaciones italianas presentes en Venezuela, desde la embajada a los 37 club ítalos, las misiones católicas, los comités, etc. Creo que todos ustedes conocen a la empresa Ernst Young, que es una empresa internacional que presta servicios de auditoría y finanza, asesoría de negocio y consultoría en impuestos, asesoría en transacciones, fusiones y adquisiciones. Realmente es una de las empresas en esta área más importantes del mundo. El primer conferencista, el doctor Javier Cuni, socio de esta firma en el área de auditoría, tiene más de 29 años de experiencia, ha prestado sus servicios en la Compañía de Electricidad de Caracas, en la Superintendencia Nacional de Valores, entre otros. Ha asistido a diversos seminarios de gerencia, auditoría, contabilidad e impuestos dictados por la misma Ernst Young en Estados Unidos, Brasil, Colombia y Venezuela. Es integrante del IFRS DEX del mismo Ernst Young, Venezuela en Sudamérica. Actualmente sus principales clientes son Coca-Cola, FEMA de Venezuela, Industrias Lácteas Venezolana, Parmalat, Epson, Venezuela, DHL, Alcatel de Venezuela, entre otros. El segundo conferencista es Miguel López Rodríguez. Sí, cambiamos.
quien es socio del área de auditoría y líder en el área de consultoría contable de la misma empresa, con 14 años de experiencia. Trabajó en esta región de Madrid, prestando servicio a la empresa telefónica. Posgrado de finanzas en IE Business School. Miguel ha sido profesor de pregrado en la UCAP, así como ponente en el Diplomado de Normas Internacionales e Información Financiera, la NIF, en dicha universidad. López Rodríguez ha participado activamente en charlas en colegios de contadores públicos y universidades. Cuenta la certificación internacional de Financial Reporting Standard, IFRS, del Instituto de Chartered Account en England y del Wales, ICAEW. Y por último le presento a Pedro Coronado, quien se desempeña como socio en el área de auditoría y líder de la consultoría contable y financiera de la misma empresa. Tiene 6 años de experiencia prestando asesoría a los sectores financieros, mucho principalmente asegurador, aeronáutico, manufactura y servicio. Graduado en Contaduría Pública, Pedro es egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, posee maestría en Administración de Empresas en la Universidad Católica Andrés Bello y actualmente cursa una maestría en Finanzas en el IESA. Agradeciendo la atención a esta pequeña presentación de los currículum, entonces le cedo la palabra al doctor Javier Cuni. Muchas gracias. Buenos días. Gracias. Buenos días, espero que, bueno, estemos todos bien y cuidándonos mucho. Gracias a Cabenit por invitarnos a participar esta mañana en esta reunión con un tema tan interesante, en boga. Prácticamente ayer hablábamos que el 80% de las discusiones, consultas que estamos teniendo desde el mes de julio, agosto del año pasado a la fecha, tienen que ver con este tema, hiperinflación, pero sobre todo el tema de multimoneda y cómo esto está impactando los estados financieros de las compañías en Venezuela, impactos que van desde el manejo del flujo de caja, determinación de los presupuestos de las compañías, preparación propiamente de los estados financieros de la compañía y un concepto que les vamos a estar hablando mucho en la mañana de hoy, que es el concepto de moneda funcional. Para los contadores públicos y para los preparadores de estados financieros es un tema nuevo, ya vamos a explicar por qué es nuevo, y que está teniendo un gran impacto en la preparación de estados financieros de las compañías a partir, yo diría, de diciembre 20, el recién año que acabamos de cerrar, el año fiscal enero-diciembre. Estamos teniendo muchas compañías, en el caso nuestro de EY, ya llevamos cerca de 45 revisiones de moneda funcional, en las cuales la mayoría de las entidades han cambiado de bolívar al dólar o al euro, pero principalmente al dólar, como moneda funcional, porque es la que está imperando el entorno económico que tiene la empresa en Venezuela. Y esto nos está cambiando radicalmente la preparación de estados financieros, los indicadores de gestión, presupuestos, determinación de margen de las ganancias de las compañías, hasta las nóminas, y ya lo vamos a hablar un poco más adelante. Estamos viendo que hay una migración completa, ya nos mencionaron, esta es la agenda, tenemos vamos a hablarles un poco en mi caso del entorno, multimoneda, entra Pedro con cómo analizar los estados financieros dólar-bolívar, y cierra Miguel con ese proceso de determinación, la moneda funcional de una entidad en Venezuela, y en base a todo lo que estamos viendo, ¿no? Hay que entender que en Venezuela siempre, la siguiente, por favor, Pedro, la siguiente, fíjense, esto es la anterior, disculpa, ahí. Esto es una breve reseña de lo que ha sido la hiperinflación y el entorno multimoneda en Venezuela. En Venezuela siempre ha habido una presencia importante. Hemos sido un país exportador de petróleo, pero netamente importador de materia prima y productos terminados. Si ustedes ven la mano izquierda, un dato muy interesante, que ya comenzamos a reflejar lo que ha sido esa distorsión que presentan hoy en día los estados financieros de las compañías en Venezuela. Los últimos 2 años, lo vamos a ver en la siguiente lámina, pero vamos a pararnos acá, vemos que la inflación ha sido superior a la devaluación, perdón. Pero si hacemos un recuento de los últimos 7 años, desde el 2013, este es un dato interesantísimo,
Los niveles de devaluación han triplicado los niveles de inflación desde el punto de vista financiero, lo que ha ocurrido en la economía venezolana. Estamos viendo que los niveles de devaluación de los últimos 7 años, estamos hablando de 172.000 millones % contra una inflación acumulada para ese mismo periodo de 65.000. ¿Qué quiere decir? Que hay una distorsión tremenda en los estados financieros cuando estos dos elementos, que en una economía, entre comillas, no vamos a llamarla normalizada, regular, deberían ser bastante similares, ¿no? En el año 92, los contadores empezamos a hablar de inflación a través de una norma local en ese momento, que era la DPC-10, Declaración de Principios de Contabilidad número 10. Un hito importantísimo, ya ajustábamos por inflación en esa fecha todos los estados financieros de una empresa de petróleo, una empresa de construcción, una empresa de alimentos, todas eran ajustadas por inflación, lo cual no hacía mucho sentido. En el 2008, Venezuela se acoge totalmente al marco internacional que aplica en toda Europa, que es las normas internacionales de información financiera, hoy en día vigentes en Venezuela con pequeños cambios, pero en esencia, hoy en día están vigentes tanto para lo que llamamos grandes entidades como para las pymes, ¿ok? En el 2017, hay una gran diferencia entre lo que es hiperinflación para el contador público y para el economista, ¿no? Como contador público, una economía que tenga en los últimos 3 años una inflación superior acumulada a 100%, ya hay que ajustar por inflación los estados financieros. Para los economistas se habla mucho de que cuando en un mes único comenzamos a tener más del 50% de inflación. Eso ocurrió en noviembre del año 2017. Seguimos adelante, en el 2018 viene una primera reconversión, comenzamos a quitarle ceros al bolívar. Hoy en día se hace tan necesario, ya vamos a ver lo que está ocurriendo con los sistemas de las compañías en Venezuela. Ya a partir del 2019, el gobierno, el Estado venezolano no ha tenido capacidad de ir sustituyendo el cono monetario, la moneda en el mercado, y el mercado naturalmente ha traído como una dolarización implícita, natural, transaccional, lo que llaman de abajo hacia arriba, en la cual se ha generado un flujo importantísimo de caja en dólares, principalmente. Hay varias monedas. Hablamos del euro, hablamos de algunos, en la frontera se ve un poco el peso, etcétera, pero digamos el 70-80% de la divisa extranjera que se está manejando en Venezuela es el dólar. Y ya a la fecha del 2021 prácticamente hay una ampliación de la dolarización transaccional. El único, no limitante, pero elemento que no ha ayudado todavía a las entidades a totalmente dolarizarse es la no bancarización formal. Entendemos que ya hay bancos que están aceptando los dólares como custodio. Entendemos que inclusive tenemos un par de clientes que ya tienen cuentas de nómina piloto en ciertos bancos nacionales en moneda extranjera, ¿ok? Y yo creo que vamos hacia allá. Yo pongo el caso mío automático yo tengo una cuenta en Banco Mercantil. El Banco Mercantil hace un par de meses apareció ahí otra cuenta asociada a la mía que dice moneda extranjera, ¿no? Yo creo que de alguna forma el gobierno, el Estado venezolano ha dado 2 pasos hacia adelante, 2 pasos hacia atrás en este proceso de dolarización, pero esto llegó y es importante mencionar la experiencia en otros países de esto ha tardado mucho tiempo si se prevé un cambio, que el dólar vuelva, digamos, que el bolívar, el nuevo bolívar vuelva a tener el impacto que tenía en el flujo de caja de la compañía en Venezuela, eso ha tomado tiempo. Entonces se vislumbra que esta situación va a perdurar por el tiempo, y el mensaje de la firma nuestra que estamos impulsando mucho es: hay que revisar la moneda funcional de las entidades en Venezuela, porque consideramos que en la mayoría el bolívar ya dejó de ser la moneda de referencia para ese estado financiero. Aquí no estamos discutiendo un tema legal o ilegal. Los contadores, la norma contable va a un tema de decir, ya lo vamos a ver más con Pedro y Miguel, ¿cuál es la moneda que tiene mayor impacto en la economía de una entidad en Venezuela? Un ejemplo, si tengo una entidad en Venezuela que opera que tiene clientes en Argentina, opera y paga la nómina en la moneda argentina, en el peso argentino, pues la moneda en Venezuela tendrá como moneda funcional el peso argentino. Aquí lo que se quiere evaluar es cuál es la moneda que tiene mayor peso. ¿Qué hemos estado haciendo y todavía? En algunas empresas, el dólar es el 80-90% maneja la transaccionabilidad de una entidad en un 70-80%, y seguimos ajustando por inflación los estados financieros.
Eso financieramente, contablemente, no tiene sentido. Son estados financieros que no se entienden, nadie presta atención a ellos. Un ejemplo claro es la banca. Muchos de ustedes en las empresas que manejan, cuando han ido a la banca a pedir un préstamo, a pedir una línea de crédito, el banco pide estados financieros históricos, que tampoco reflejan lo que es los márgenes de un balance histórico, son totalmente descabellados en muchos casos porque es contabilidad histórica, pero la banca prefiere esos estados financieros que unos estados financieros ajustados por inflación. Entonces, aquí lo que estamos revisando nosotros es ese análisis que estamos invitando a hacer a las entidades para, lo vamos a ver un poco con Miguel y Pedro, los detalles técnicos de cómo debe ser ese análisis y esa propuesta de cambio, ¿no? Aquí vemos muy rápidamente ¿qué muestra esta gráfica? Partimos de abril 20, tomamos la tasa de cambio Banco Central esa fecha y le aplicamos 3 factores. La línea verde es hoy en día, esto está hasta marzo, hoy en día la tasa de cambio Banco Central estaba alrededor de 1.902.000.000 de bolívares. Si la línea amarilla indica, ajustamos la tasa de cambio de abril 20 por la inflación publicada por el Banco Central de Venezuela. Eso daría que la tasa de cambio debería estar en 4.103.000% bolívares, perdón, por dólar. Y la línea azul es si utilizamos la inflación de que llamamos de expertos, que no es la del Banco Central, sacamos un promedio de ellas, tomamos 3, 4 expertos y vemos cómo la tasa de cambio, muchos la llaman tasa paridad, debería estar en 5 millones de bolívares. Esto genera una distorsión tremenda en los estados financieros de las compañías. Si yo le aplico la inflación Banco Central y posteriormente divido entre una tasa Banco Central de Venezuela, estoy inflando los estados financieros de las compañías, que eso no se entiende. A mano izquierda pueden ver cómo de diciembre 18 a febrero 21, la distorsión es contraria al número que vimos antes. La inflación es casi 3 veces la devaluación Banco Central de Venezuela, y a mano derecha sí vemos que para este año, por ahora, los expertos están estimando una inflación y devaluación que más o menos han ido de la mano. El año pasado ya cerramos con una inflación Banco Central de 9.000%, 9.000 y algo, mientras que la devaluación fue 7.000. ¿Qué queremos hacer reflejar con esto? Que si en una compañía los estados financieros no tenemos precisado adecuadamente la moneda funcional y la determinación de la moneda que debemos preparar y analizar esos estados financieros, van a estar distorsionados. ¿Qué hemos hecho en los últimos años? Ajustamos con una inflación y después queremos llevar eso a dólares o queremos aplicar la tasa de cambio a las partidas de moneda extranjera y estamos aplicando unos números que no hacen sentido. Eso genera que los accionistas de las compañías no están ni ven los estados financieros ajustados por inflación, los preparan como un requerimiento legal que establece el Código de Comercio en los 3 meses siguientes para de cierre del ejercicio económico. Tengo que tener unos estados financieros aprobados en junta bajo principios de contabilidad generalmente aceptados en Venezuela. Eso es lo que se hace y es un estado financiero que no... lo preocupante acá es que en ese estado financiero es con el cual teóricamente una compañía paga dividendos, toma decisiones importantes sobre capitalización, inversión, etcétera, pero están totalmente distorsionados. ¿Por qué? Y sobre todo este último año y medio, ¿por qué hace 5 años este tema no vino en boga? Porque a pesar de que Venezuela siempre ha sido una economía con un alto impacto de moneda extranjera, dólar, euro, definitivamente el flujo de caja que había en la calle, en el mercado, mayoritariamente era el bolívar. Entonces, bueno, había un impacto de inflación de evaluación, pero hoy en día, aquí vemos unas cifras que colocamos como referencia, es el dólar o el euro, pero principalmente el dólar, ¿no? Aquí vemos unas encuestas que tenemos, el 93% consideran que la inflación ha tenido un impacto mediano alto. Súmenle a esto COVID, que COVID ha venido a impactar el volumen de la operación de las compañías mayoritariamente en Venezuela, ¿no? Hay un entorno, el 80% opinan que el entorno multimoneda ha tenido un impacto medio alto en sus operaciones. Vamos a estar hablando un poco de esto. Tenemos, yo diría, los últimos 3, 4 meses, una gran cantidad de compañías consultando qué hacer. Tengo un desbordamiento de dígitos en mis sistemas contables. Tenemos compañías que una sola venta la han tenido que picar en 130 facturas
para poder completar el monto total de la facturación, el tema de control interno, el tema administrativo, el tema de cobranza, el tema de control de todo esto se exponencia de una manera brutal, y esto tiene un tema finito. Yo no puedo estar emitiendo, si seguimos así, vamos a tener que emitir 800 facturas por una transacción grande. Eso no hace sentido. Hay soluciones que la podemos ver más adelante con Miguel, pero que propuestas, sobre todo las consultas, nos han llegado mucho con SAP y con el sistema Oracle, que hay soluciones, hay estrategias para, digamos, y la pregunta que se hacen todos los empresarios y los directores de finanzas, CEOs de empresas, es ¿hasta cuándo es esto? Porque yo le puedo quitar, el Estado mañana reconvierte, quita 5 o 6 ceros otra vez a la moneda, pero probablemente en 1 año y medio, 2 años, vamos a estar en la misma situación. Y esto requiere una inversión relativamente cuantiosa para poder adecuar el sistema a esto, ¿no? Entonces, es un tema que, repito, y esto es un número que ponemos estimado, se habla de que la economía venezolana hoy en día está manejando un circulante aproximado de entre 2.000 y 2.500 millones de dólares. El número no es muy grande, pero si lo comparamos con los bolívares que hay en el mercado llevados a dólares, es un número importante. Solo para tener una referencia, si ustedes agarran toda la cartera de crédito de la banca venezolana, de la banca comercial venezolana, la dividen, la llevan a dólares, no llega a 250 millones de dólares. Eso es más o menos la cartera de crédito de un banco, de un país, de una economía pequeña como Honduras, Nicaragua, El Salvador. Es una cosa, los niveles de achicamiento que hemos tenido hoy en día es brutal, y esto está haciendo que lleguemos a este análisis que estamos viendo acá. Fíjense, esto rápidamente es una lámina bien pesada, la voy a tratar de pasar con los temas más importantes. Estos son, ¿qué se está viendo a las compañías en Venezuela con este entorno? Hay unas condiciones que están afectando las compañías y todas las implicaciones internas que esto ha llevado. Ya lo mencionamos, inflación y eventos drásticos de devaluación. No hay una correlación entre ambas, lamentándolo mucho. Vemos cómo ha habido un incremento de transacciones, se habla de un 60 a un 70% de la economía se está moviendo en dólares. Desde el punto, yo a manera de ejemplo, de broma, no sé cómo llamarlo, pongo, yo tengo 30 años, de los cuales 27 he sido auditor externo en firmas de auditoría, y en los últimos 2 años, hace 2 años, empezamos a cobrar auditorías en efectivo en dólares, pero en efectivo. Tengo que mandar, alguien del equipo nuestro va o al banco o va al cliente y nos ha pagado la auditoría completa en efectivo. Eso nunca se había visto. Señores, el principal riesgo de auditoría que tuvimos en muchas empresas al 31 de diciembre del 2020 fue la caja en dólares que mantenían en efectivo. Hemos tenido por primera vez cajas chicas de 2 y 3 millones de dólares en efectivo. ¿Cómo se cuenta eso? El control interno, el nivel de exposición y fraude asociado a eso es tremendo. El efecto fiscal de eso es gigante, porque genera unas ganancias en cambio que antes no mencionábamos. Eso lo estamos viviendo el día a día, ¿no? Tengo acá la indexación, señores. Es increíble cómo algo que no se veía si se contaba hace un año, tenemos prácticamente muchas empresas del sector alimento, farmacia y laboratorios que son, digamos, industrias estratégicas por el tema social que cumplen, las medicinas, el tema, bueno, que es un bien fundamental, lo que es comida. Están pasando, la semana pasada Miguel y yo tuvimos un par de reuniones con 2 clientes y están dolarizando totalmente su facturación. Hubo muchos análisis, discusiones, el riesgo, cómo la puede ver el público, el gobierno, etcétera. Pero la decisión es, no hay forma de proteger con estos niveles de inflación y de devaluación que tenemos una cuenta por cobrar a más de 10 días, 12 días. La pérdida puede ser importante, por lo tanto, ya estamos viendo que o emitimos facturas en bolívares con una referencia al dólar, y eso hace que cuando cobre, pienso cobrar el contravalor a la tasa de cambio al momento del cobro, o
ya de una vez estamos emitiendo la factura en dólares y cobraré dólares o bolívares, no importa, pero los voy a cobrar a la tasa de cambio vigente en el momento del cobro, ¿no? Eso ya es algo común. Hay implicaciones fiscales que hay que revisar, implicaciones de IVA, implicaciones de notas de débito que hay que emitir para soportar ese mayor valor sobre todo si la cobranza va a ser en bolívares, porque voy a cobrar más bolívares, tengo unas obligaciones de IVA que emitir, y ahí siempre está el temor que hay por ahora. Algo que ha ayudado a todo esto, disculpen que no lo mencioné, es que en los últimos 2 años el dólar paralelo y el dólar oficial están muy cerca, 5%. Siempre hay un gap allí pequeño, a veces a favor, a veces en contra, pero anteriormente sí teníamos un gap de 15, 20, 40 veces uno versus el otro. Hoy en día están bastante cercanos. El gobierno, digamos, en cierta forma liberó esa tasa de cambio y ha ido muy cercana a la tasa oficial versus la tasa. Ok, vemos cobro de ingresos en forma mixta, lo que les estoy comentando. Ampliación de las operaciones en moneda extranjera. Eso estamos viendo empresas que están tratando de buscar un mecanismo de compensación generando ingresos desde el exterior a través de la exportación, en los casos que se pueda. En el caso nuestro, un ejemplo, un 30% de las horas que estamos vendiendo hoy en día es al exterior. Nosotros estamos haciendo auditorías vía remoto desde Venezuela, apoyando a países como México, Surinam, Aruba y Curazao, desde Venezuela. Eso nos ha generado una fuente de ingresos en moneda dura, estable, etcétera, ¿no? Por último, vemos allí que ya anteriormente hay una adquisición directa de la compra de materia prima. Anteriormente muchas empresas usaban lo que llamamos un intermediario, un trader. Hoy en día ya es directo. Los últimos 2 temas importantes: mecanismo de devolución de efectivo, se empezaron a entregar los famosos vales. Los famosos vales. Uy, hay un micrófono abierto. Ingresos en dólares, teníamos que darle el vuelto. La Sunden entiendo que reclamó esto. Ya hay compañías que han creado el vuelto pago móvil, que de manera inmediata levantamos el teléfono y devolvemos el vuelto en dólares. Otras han establecido el CELE como un mecanismo de pago, etcétera. Algunas tarjetas internacionales, en fin. Y por último, algo que nos ha sorprendido de 2 meses para acá, y eso es importante tenerlo en el radar, ya tenemos empresas, clientes que han recibido facturaciones en dólares de servicios públicos, principalmente aseo, la factura y montos que lucen inverosímiles a la luz de la economía que estamos manejando. Hablamos de 5 o 6 mil dólares mensuales por recolección del aseo urbano, la basura, y tenemos un par de casos que hemos visto a la empresa de electricidad, Corpoelec, facturando y sobre todo cobrando, pidiendo el cobro en dólares. Y también cantidades importantes, ¿no? Que en relación a la estructura de costos y gastos de la compañía, esto ha tenido un impacto bárbaro. A la derecha tenemos las implicaciones de todo esto que acabo de comentar. Tenemos un desbordamiento de dígitos, ya lo mencionamos. Algo preocupante: ajustar por inflación un estado financiero con la moneda funcional dólar no hace sentido. Tenemos que los accionistas, cuando se les presenta, ven que el resultado por exposición a la inflación es 5, 6, 7 veces la venta del año. Entonces están más preocupados por ver cómo monitoreo, cómo controlo ese resultado por inflación que vender. Eso es un indicador clave que la moneda funcional de esa entidad no es el bolívar. Cuando tenemos un resultado por exposición a la inflación, es una línea que va en ganancias y pérdidas superior 4 o 5 veces la venta. Eso simplemente nos está diciendo que la venta definitivamente debe estar dolarizada y la moneda funcional de esa entidad no es el ajuste por los bolívares ajustados por inflación. Tenemos una dificultad para la recuperabilidad de los activos ajustados por inflación. Si me manejo en dólares, prácticamente la gestión, los indicadores de gestión, los KPI, han migrado o a dólares o a valores de reposición, pero no se están considerando en absoluto los estados financieros. Ya lo he mencionado varias veces. Es importante repetirlo, el tema del ajuste por inflación. Ya sentimos que en muchos casos, no estoy diciendo, hay que hacer un análisis, ya lo vamos a ver con Pedro y con Miguel ahora más adelante, esos indicadores que debemos tener en cuenta para la hora de determinar cuál es la moneda funcional que está, pero hay que hacerlo. A diciembre 20 les comento, de los 40 y pico análisis que hemos hecho, ahí tenemos casi la totalidad, por no decir todos, de entidades que ya cambiaron
para el cierre terminado el 31 de diciembre del año 2020, están cambiando de moneda funcional del bolívar ajustado por inflación al dólar como moneda de presentación, de preparación de sus estados financieros, algo interesantísimo, ¿no? Y algo que estamos viendo, esta situación del dólar que antes no teníamos, ha generado, ya lo mencioné, cajas en dólares en moneda extranjera muy importantes que al cierre del año están generando ganancias en cambio que fiscalmente pudiesen ser consideradas gravables, que están originando, porque ¿qué ocurre? Que la venta, fiscalmente, yo grabo la contabilidad histórica. La venta de enero al 31 de diciembre es muy pequeña fiscalmente. Entonces, las ganancias, en cambio, han venido a representar también varias veces la venta histórica de una entidad, y el pago de impuestos viene más dado por la ganancia en cambio que por la propia venta de la compañía. Son cosas que son indicadores que me están diciendo, mira, mi entorno multimoneda ha hecho que tengo que revisar mi moneda funcional, mis indicadores de gestión, y se me escapó una que está más abajo y disculpen que no se las mencione, que es tenemos empresas que, sobre todo el personal gerencial, estamos hablando que un 70 o un 80% de la remuneración es en moneda dura también, en dólares, y eso está haciendo definitivamente, cuando ya lo vamos a ver más adelante, se hace un análisis de todos los indicadores de gestión de la compañía, y vamos a tener indicadores mixtos. Algunos son bolívares, otros son dólares, pero hay que analizar, en ese análisis se determina cuál tiene más peso en una entidad en particular. Y este tema es si el análisis de una entidad, y con esto cierro para darle paso a Pedro, si el análisis de una entidad genera que la moneda funcional es el dólar, esto no es importante mencionárselo, no es opcional. No es que los principios de contabilidad me permiten a mí decir, bueno, este año quiero el dólar, el próximo año el bolívar, el próximo año el dólar. No, es un must, es un obligatorio en la medida en que mis indicadores mixtos dicen que el dólar pesa más que el bolívar, debo migrar, no es que puedo, debo migrar al dólar como moneda de presentación. Bueno, gracias, estaremos al final con las preguntas y respuestas. Le doy la palabra a Pedro y estamos acá. Hasta luego, buenos días. Gracias, Javi. Bueno, aquí en esta parte de este webinar vamos a ver un poco cómo vamos a determinar, cómo vamos a hacer esos análisis de la moneda funcional para los estados financieros de las compañías en Venezuela. Lo primero que hay que conversar es que, como tal comentaba Javier, Venezuela desde el año 92, más de 20 años, ha sufrido o tiene un proceso hiperinflacionario. Por ende, cuando tú tienes al menos haya un dígito en el tema de la inflación, tú estás obligado, bajo principios de contabilidad de aceptación general, a ajustar por inflación tus estados financieros. Y en función de eso se hace de acuerdo a la metodología de la NIC 29. Más allá de del cómo se hace, aplicar NIC 29 ha sido una tendencia, o ha sido, desde mi punto de vista, una práctica que ya todos los contadores o ya todos los que preparamos información financiera y tomamos decisiones sobre las mismas, decidimos ver cuáles son los estados financieros ajustados por inflación, debido a que la norma, la NIC 29, nos lleva a que si mi moneda funcional es de una economía hiperinflacionaria, definitivamente tenemos que ajustar por inflación. Pero este punto está un poco alejado de la realidad, o está un poco, hay unas ciertas letras pequeñas en el buen sentido de la palabra que muchos quizás no veíamos o no vimos en su momento. Y tanto el punto así, y siempre colocamos este ejemplo de que, para aterrizarlo un poco, PDVSA, que es la principal empresa en el país, todavía en función de su producción, pero todavía lo sigue siendo, está en un entorno o una economía, o se maneja sobre una economía hiperinflacionaria. ¿Por qué? Porque PDVSA está dentro de Venezuela y estamos en una economía hiperinflacionaria, pero la moneda funcional de PDVSA es el dólar. ¿Por qué? Bueno, porque prácticamente todos sus ingresos, todos sus costos, todos sus gastos están dolarizados. En función de eso, PDVSA no estaría obligada a aplicar la normativa contable bajo NIC 29. En este caso, y haciendo un paréntesis de PDVSA, ¿qué deberían estar haciendo las compañías cuya moneda funcional siga siendo la de una economía hiperinflacionaria? Más allá de lo que me establece la norma, que bueno, la norma me establece de que definitivamente, si yo estoy en una economía, ¿cómo yo me doy cuenta que estoy en una economía hiperinflacionaria? Bueno,
si yo empiezo a pensar en una moneda distinta a mi moneda local y bueno, lo trasladamos a ejemplo, bueno, si yo estoy en Venezuela y empiezo ya a pensar con unos bolívares que tengo en mi poder, en mi banco, ya empiezo a pensar, tal como digo, en otra moneda o cómo preservar esos bolívares comprando activos no monetarios para preservar su poder de compra, definitivamente debería estar ajustando por inflación. También, una de las características que nos dice la norma, bueno, cuando la población en general empieza los precios de ese país no pueden establecerse en la moneda local producto de la hiperinflación, o bueno, definitivamente si uno va a un supermercado, muchos precios están en bolívares, algunos, no la mayoría, pero algunos todavía siguen estando en bolívares, pero definitivamente anclados a un tipo de cambio. Y uno de los títulos uno de los puntos que nos da la norma es que si la tasa acumulada de inflación sobrepasa en 3 años consecutivos el 100%, estaríamos aplicando la NIC 29. En Venezuela, aunque nosotros sobrepasamos y en un país meramente, digamos, estable, alcanzar un 100% de inflación en 3 años consecutivos es un poco complicado. De hecho, normativamente, internacionalmente, solamente hay 8 países que están catalogados como hiperinflación. Están todos los casos de, por ejemplo, Siria, Sudán, Argentina, Venezuela y un par más. En el caso de Venezuela, simplemente sobrepasamos el 100% de inflación, no tenemos que esperar ni un año, simplemente esperamos 2 meses, en muchos casos un mes, bueno, esperamos realmente 3 meses y superamos ese 100%. Si estamos en Venezuela, estaríamos obligados a aplicar esta normativa contable, pero en este caso, una de las alternativas que también nos ofrece la normativa contable es aplicar la NIC 21. Y en este caso, ¿qué es la NIC 21? O la NIC 21 no es más la norma que me rige la preparación de estados financieros en monedas funcionales. En monedas funcionales, llámase como se llame. Esa moneda funcional puede ser el euro, puede ser el dólar, puede ser el peso. Pero en esta misma normativa nos establece o nos da una serie de características para establecer la preparación de los estados financieros. Por ende, ¿qué me dice la normativa? Bueno, primero determina tu moneda funcional. ¿Y qué es la moneda funcional y que hemos estado en muchos webinars o como comentaba Javier en esos 40, 45 empresas? Bueno, definitivamente es la moneda del ambiente económico principal, ¿no? Entonces, bueno, si yo estoy en Venezuela, bueno, ¿cuál es la principal moneda del entorno económico? Bueno, legalmente todavía sigue siendo el bolívar, pero la economía se rige en materia de otra moneda. Entonces, bueno, determinar la moneda funcional es lo que nos establece en la norma. Fíjense que es jocoso. Cuando yo determino, y vamos a hablar un poco de las implicaciones contables en la siguiente lámina, fíjense que es jocoso. Cuando yo determino que mi moneda funcional es el dólar, automáticamente mi moneda extranjera pasa a ser el bolívar o cualquier moneda distinta a mi moneda funcional. Entonces, es un poco incongruente que estando en Venezuela, teniendo una moneda funcional distinta al bolívar, es decir, en este caso el dólar, sea el bolívar en este caso quien me produzca o sea, contablemente hablando, diferenciales en cambio, ¿no? Porque viene a estar siendo nuestra moneda funcional, viene a ser nuestra moneda extranjera. Y uno de otros términos que me establece la norma y recurrentemente en charlas o en análisis o estudios que hemos hecho en diferentes empresas, nos indican, bueno, pero si yo determino que mi moneda funcional es el dólar, quiere decir que más nunca voy a presentar estados financieros en bolívares. O otro caso que siempre nos dicen, bueno, a mí me da miedo cambiar de moneda funcional a dólar porque, bueno, ahora voy a tener que pagar impuestos en dólares. Todas esas terminologías no son ciertas. Por el simple hecho de cambiar de moneda funcional, no estoy obligado a pagar impuestos en dólares porque la contabilidad se rige por normas contables y fiscalmente se rigen por leyes y regulaciones en materia fiscal. Entonces, yo siempre digo, el mundo fiscal va por un lado y el mundo contable va por el otro. Entonces, pero, y también, tal como les comenté, el tema de impuestos, también nos hacen la pregunta, bueno, ¿y qué pasa con los bolívares? Bueno, tengo una metodología que la norma, la ley 21, nos indica, bueno, la moneda de presentación. Entonces, al hacer ese enjuague, yo pudiese tener mi moneda funcional el dólar y presentar mis estados financieros en mi moneda de presentación bolívares. ¿Para qué? Para cumplir con normativas a nivel de registros, a nivel de aprobación de estados financieros,
un poco lo que siempre digo, bueno, siempre por práctica, siempre hemos dicho que yo debo estar presentando mis estados financieros ajustados por inflación porque me lo exigen las leyes. Bueno, eso no es descabellado, eso realmente sí es cierto, pero lo que no me establece, por ejemplo, el Código de Comercio es que yo deba presentar ajustado por inflación, por ejemplo, si no me dicen que los estados financieros deben cumplir con principios de contabilidad de aceptación general en Venezuela. Y en este caso, al aplicar esta moneda funcional dólar, todavía sigo estando en principio o cumpliendo con la principal o cumpliendo con los principios de contabilidad de aceptación general. Entonces, fíjense en este mini ejemplo. Bueno, si yo tengo a mi mano izquierda, tengo mi moneda funcional, sea el dólar, ¿sí? Bueno, pero ahora ya definimos que mi moneda funcional, y vamos a ver un poco más adelante los indicadores que cómo yo determino si mi moneda funcional verdaderamente es el dólar o el euro o el peso o cualquier tipo de moneda. Bueno, si ya definimos que mi moneda funcional es el dólar, para pasarlo a moneda de presentación, Bolívar, que está metodológicamente escrito en la ley 21, debo aplicar la metodología que se establece en la normativa. Bueno, agarrar activos y pasivos, llevarlos o multiplicarlos al tipo de cambio de cierre y los ingresos y gastos, llevarlos a una tasa promedio, una tasa de la fecha de la transacción. Es decir, lo que me establece la normativa contable es que, mira, no vas a perder tu moneda de curso legal en el país hiperinflacionario, pero la normativa te permito presentarla en función de la moneda el cual tú puedas cumplir con el propósito y el objetivo principal de los estados financieros, que es generar valor a las compañías o para la toma de decisiones, aplicando la metodología para términos de registro, legales, etcétera, aplicar la metodología de ajuste de moneda de presentación. ¿Cuál es el beneficio de hacer esta metodología? Y es uno de los beneficios, entre comillas, que tiene la norma. Bueno, que me quito, en el buen sentido de la palabra, estar ajustando por inflación mis estados financieros y adicionalmente, uno de los puntos que comentaba Javier, fiscalmente, una de las cosas que nos llama más la atención es el diferencial en cambio, ¿no? Entonces, cuando a veces vemos ese diferencial en cambio, es un número, cuando veo el estado financiero en Bolívar, es un monto gigantesco, ¿no? Producto de la devaluación tan agresiva que hemos sufrido en estos últimos alrededor de 7 u 8 años. Bueno, pero en vez de, si aplico esta metodología, en vez de registrar ese diferencial en cambio, pasarlo por el resultado, lo voy a pasar directamente por patrimonio para no distorsionar de alguna manera los estados financieros. En este caso, bueno, les dejo aquí, en este caso, le dejo el paso a Miguel para que explique un poco los indicadores principales o cuál es la metodología, cómo están preparando los estados financieros las compañías en Venezuela. Miguel. Gracias, Pedro. Gracias por el pase. Bueno, un poquito en este último tramo de esta charla, de este webinar, de este evento, en verdad queremos comentar un poco, profundizar un poquito más el tema de moneda funcional y qué estamos viendo, cómo están preparando actualmente la información financiera las compañías venezolanas. Básicamente, ya lo comentó Javier al principio, lo reforzó un poco más Pedro con su explicación de los términos más teóricos que están en la norma contable, pero vamos a ver un poquito lo que estamos viendo realmente en la calle, en nuestros clientes. Entonces, básicamente, la foto principal todavía de la mayoría de las compañías venezolanas es que están preparando estados financieros, información financiera en bolívares, que dado que el bolívar es una moneda hiperinflacionaria, como lo comentó Pedro, es necesario ajustar por inflación. Y eso tiene todas las distorsiones o conlleva todas las distorsiones que comentó un poco al principio Javier en su presentación. ¿Qué más estamos viendo en las compañías venezolanas? Que además hay un set de estados financieros históricos, que es la contabilidad del día a día, la que está en el sistema, que no sirve, no cumple con principios contables porque es histórica, pero es la que nos sirve para efectos del cálculo de impuestos sobre la renta. Entonces, básicamente esa es la foto principal, cómo las compañías venezolanas están preparando información financiera. Dado a todas las distorsiones que comentó Javier, dado al cambio del entorno económico en Venezuela desde el segundo o tercer trimestre del año 2019, pues adicionalmente, dado a que esta información en bolívares pues no sirve o no está siendo de utilidad
para la toma de decisiones financieras, operativas, pues las compañías hemos visto que están empezando, han elaborado cierta información financiera de gestión preparada en dólares, pero esto no cumple con principios contables, no, normalmente es una información que a veces hasta conversando con los directores financieros nos dicen, bueno, mira, esto es una estimación de lo que yo creo ha sido el desempeño de este mes en mis ventas, o este es el resultado operativo, o esta es la contribución marginal que este producto me está dando al estado de resultados medido en dólares, pero al final no tiene una metodología consistente, no tiene una metodología estandarizada y es una información incompleta. O sea, básicamente a lo mejor puede ser un flujo de caja, puede ser un estado de resultados, pero no tiene un balance de situación, etc. Entonces, ante esta disyuntiva y ante esta problemática que están viviendo las compañías y el cambio en el entorno económico, entra a colación lo que la misma norma contable define. ¿Cuál es realmente la moneda funcional de las compañías en Venezuela si estamos frente a la presencia de este entorno económico y si realmente la medición se está realizando, de la medición del desempeño económico de las entidades venezolanas se está realizando en dólares? Y ahí es donde entramos un poquito, y si quieres, Pedro, pasa a la siguiente lámina, por favor. Es donde hay que revisar los indicadores que te da la norma, ¿ok? Entonces, la misma norma, la NIC 21, que es la norma internacional de contabilidad, que es la que, como comentó Pedro, define lo que es moneda funcional, pues tiene los factores, los indicadores que hay que revisar. Lo define de forma muy teórica, de forma muy general, y ya luego hay metodología que ya nosotros, por ejemplo, en EY hemos desarrollado para medir eso de forma mucho más detallada, hasta subindicadores, cuantificarlo, monitorearlo, ¿ok? Para que el resultado de la medición sea lo más precisa posible. Pero ¿cuáles son los factores fundamentales que la norma nos dice que hay que evaluar si realmente una compañía, cuál es la moneda funcional de una compañía? Básicamente, la norma dice, da 9 indicadores, hay 2 principales. Aquí de la mano izquierda, en el punto número 1, tienen los 6 principales, ¿ok? O los fundamentales. El primero de ellos es cuál es la moneda en la cual, fundamental en que los precios de los bienes y servicios se determinan. Entonces, básicamente allí es cuál es mi patrón de referencia para establecer mis precios. ¿Qué moneda es mi patrón de referencia? Entonces, básicamente, en todas las consultas, llamadas, nuestros clientes, básicamente, ya el principal indicador para determinar un precio es el dólar como tal. O puedo determinar mis precios en bolívares, y lo comentaba Pedro y Javier, pero yo los voy actualizando prácticamente diariamente por la fluctuación o la variación de la tasa de cambio, dólar-bolívar. Por lo cual allí, al final, si yo actualizo mi precio por tasa de cambio, al final el subyacente, el patrón de referencia que subyace de esa indexación sigue siendo el dólar, porque al final cobraré más bolívares, pero los dólares que cobro son los mismos. Entonces, básicamente, sigue siendo el dólar. El otro punto es en la moneda en que yo cobro, ¿ok? Y está muy ligado con el punto anterior. Es decir, si yo tengo un cliente soy una compañía que recibo el 70% de mis cobros en dólares, pues, ¿por qué yo debo preparar una información financiera ajustada por inflación? Si al final mis precios están en dólares, facturo, posiblemente la facturación sea en bolívares por temas fiscales, aunque no es nuestra área de especialidad, pero sí es importante comentar que facturar en dólares no es ilegal, es legal, ¿ok? La reglamentación en el de IVA lo permite, ¿ok? Entonces, pero por miedo o por exposición fiscal, muchas compañías siguen facturando en bolívar, pero aunque si yo determino mis precios en dólares y cobro en dólares, aunque la facturación por temas de exposición fiscal sea en bolívares, al final estoy realizando todo el ciclo tomando como patrón de referencia el dólar, y digo dólar porque es la moneda, es la divisa que más estamos
tratando. Puedo decir pesos, Javier comentó, pesos colombianos, o puede ser alguna compañía que pueda ser el euro como tal. ¿Ok? Luego hay otros indicadores que, por ejemplo, son las fuerzas competitivas y regulaciones que determinan los precios. ¿Ok? En este caso, este factor era importante hasta hace 6, 7 años, hasta antes del año 2018, cuando cambió el convenio cambiario número 1, donde el control cambiario era mucho más rígido y no eran permitidas operaciones de cambio bolívar-dólar a menos que pasasen por los organismos, los entes competentes, llámese Sencoex, Cadivi o por el mismo Banco Central. Entonces, a raíz del cambio del régimen cambiario, sigue habiendo un control cambiario, pero a raíz de la entrada en vigencia en agosto del año 2018 del convenio cambiario número 1, hubo cierta flexibilización y ya se habla de libre convertibilidad de la moneda. Y eso a raíz de ciertos otros sucesos que han pasado, ha motivado a que esas fuerzas competitivas en que se determinan los precios se hayan modificado y estén tomando como patrón de referencia el dólar, como lo hemos venido comentando. Y luego hay otros indicadores, por ejemplo, en cómo está definida mi estructura de costos. Todavía muchas de las compañías venezolanas, el componente principal de su estructura de costos proviene de importaciones, llámese materia prima, insumos, repuestos, etcétera, para las operaciones normales. Entonces, al realizar esas actividades de importación, pues básicamente requiero divisas, por lo cual estoy empleando la moneda principal de empleo o que yo empleo para cubrir mi estructura de costos, pues está siendo el dólar. Y luego hay otros como, por ejemplo, generación, cómo me financio. Eso en Venezuela realmente es un tema, podemos conversar de eso en otro evento, pero de alguna forma está estancado por temas de encaje legal, etcétera. Y como lo comentó Javier, si yo empiezo a tener actividades en el extranjero, ya sea por actividades en otro país y que consoliden mis estados financieros consolidados en Venezuela, o ya sea porque estoy motivando una actividad de exportación y eso me genera divisas, ¿ok? Eso pudiese ser un indicador o se suma a la lista de indicadores que hay que evaluar. Es importante decir que la moneda funciona, lo que trata de medir es la realidad económica en la cual se encuentra la compañía. No va a haber resultados 100% a favor de una o de la otra, es decir, y lo vamos a ver en unos ejemplos que tenemos, en la mayoría de los análisis que estamos realizando, de esas más de 35, 40 compañías que ya hemos acompañado o estamos en ese proceso, los resultados son mixtos, es decir, a lo mejor hay una compañía A donde el dólar es predominante con un 60% y un 40% el bolívar. O una reciente que culminamos el análisis la semana pasada, donde la relación era 75 dólares y 25 bolívar. Pero no hay resultados 100% a favor o en contra de una de las monedas. ¿Esto qué conlleva? Bueno, conlleva que hay cierto nivel de juicio profesional en la toma, es decir, bueno, ya si el 70% de mis operaciones en general, en base a estos indicadores, es el dólar, pues yo debo o debería, hay argumentos sólidos para cambiar la moneda funcional. Y tal vez sea así, porque si me mantengo en bolívar, probablemente, y emito información financiera, estados financieros en bolívares, probablemente, ajustados por inflación, probablemente sea lo incorrecto. ¿Ok? Y el otro punto importante es que la moneda funcional hay que verla con un tema de mediano plazo. Obviamente en Venezuela no tenemos una bola de cristal para saber qué puede pasar en 3, 4, 5, 6 años. Eso es, pero creemos que este proceso por lo menos o se va a profundizar o se va a mantener constante de dolarización, porque el bolívar realmente ha ido perdiendo sus condiciones, las condiciones básicas que tiene una moneda, que es básicamente facilitar las transacciones comerciales y ser patrón de referencia y ser reserva de valor. El bolívar ha perdido esas 3 características que son las características comunes de una moneda. Entonces creemos que este proceso se va a mantener a mediano plazo
pero obviamente no hay una bola de cristal. Fíjense, esta lámina esto es data real, ¿ok? Le quisimos traer un resumen de lo que es data real. Esto es, fíjense, de las 40 procesos o cambios de moneda funcional de estado financiero que estamos así, preparando, fíjense que normalmente, a lo mejor no lo comentaron previamente, históricamente en Venezuela las compañías que tenían moneda funcional dólar era básicamente petróleo, como lo comentó Pedro con PDVSA, y otras compañías petroleras o del sector de oil and gas, y ciertas compañías del sector de construcción, porque básicamente son contratos a largo plazo donde hay que definir una moneda dura para definir los precios de esos contratos. Eso históricamente ha pasado, pero había otros sectores que era el bolívar y se mantenía así. ¿Qué ha pasado desde hace 2 años para acá? Pues otros sectores o compañías de otros sectores de la economía, llámese laboratorios farmacéuticos, llámese manufactura, compañías de consumo masivo, servicios, pues ya el dólar está siendo la moneda predominante en sus operaciones. Y es por eso que fíjense que en la torta, la gráfica de torta de la izquierda, estamos viendo que de esas 40 compañías que hemos analizado, ya el 47% están en proceso de análisis y modificando su moneda funcional. Porque el dólar ya es el que es la moneda predominante en sus operaciones. Fíjense que ya la foto es distinta de que hace 10 o 15 o 20 años. Y en la gráfica de barras que está a mano derecha, de mi derecha, pues fíjense que de ese grupo o esa muestra que hemos ido trabajando, entre el 60, el 65% de esas compañías han determinado que entre 60 y 80% de sus operaciones ya están en dólares. O sea, sus transacciones comerciales están en dólares, su estructura de costo está en dólares, sus componentes de nómina posiblemente estén en dólares, sus cobranzas, la determinación de sus precios, etc. Entonces, fíjense que es un porcentaje importante. Y solamente un 6% está entre 40 y 60% de porcentaje de dolarización, si lo queremos llamar así. Es decir, ya es la mayoría de las compañías. Y imagínense si nosotros extrapolamos esta muestra, la extrapolamos a todo el universo de las compañías venezolanas. Entonces, aquí hay importantes retos por parte de las compañías en analizar este aspecto. Siguiente lámina, Pedro. Fíjense, esta lámina es un ejemplo, es un ejemplo de una herramienta que ya nosotros hemos desarrollado internamente, ¿ok? Bueno, donde mide los 5 indicadores que ya les comenté, los cuantifica, ¿ok? Los mide con precisión y a su vez se abren nuevos, se desglosan por subindicadores para soportar este cambio o este análisis de moneda funcional de la forma más robusta. Recuerden que el cambio de la moneda funcional posiblemente sea la política contable más importante a la hora de preparar un estado financiero, porque es la base. Si yo defino mal, lo comentaba Javier un poco al principio, si yo defino de forma incorrecta mi moneda funcional, el estado financiero que yo prepare o se derive de esa definición, está malo, ¿ok? Incompleto, está incorrecto. Entonces es importante medir y cuantificar y analizar de la forma más precisa este aspecto. ¿Y qué indicadores? Si extrapolamos los indicadores que hablamos de forma teórica en la lámina anterior a algo más puntual, pues retomamos un poco lo que comentaba Javier al principio. Tenemos temas de dolarización implícita, transaccional, comercial, un alto volumen de las transacciones realizadas en una moneda distinta a la local. Y aquí voy a hacer la salvedad. Cuando hablamos de que el bolívar, no estamos hablando de que el bolívar pierda su condición de moneda local, eso no lo hemos hablado, ni tampoco hemos hablado de que el bolívar sigue siendo la moneda de curso legal porque así está establecido en la Constitución y en el Código de Comercio. Pero lo que decimos es,
financieramente, contablemente, la Federación de Colegios de Contadores Públicos estableció como marco normativo las normas internacionales de información financiera. Y estas permiten medir una moneda funcional o preparar los estados financieros bajo una moneda funcional distinta a la moneda local. Y es permitido, se permite. Lo que yo debo hacer es, si yo preparo mis estados financieros primarios en dólares, porque mi moneda funcional es dólar, lo que me permite la norma es llevarlos a bolívar mediante lo que comentó Pedro en la metodología de traducción y presento en bolívar mi estado financiero. Entonces, esa presentación en bolívar es la que me permite o le permite a las compañías cumplir con la normativa legal, cumplir con el Código de Comercio y presentar un estado financiero en moneda de curso legal. Entonces, fíjense que las dos cosas son viables, son completamente viables y están permitidas. ¿Ok? Bueno, otros temas, niveles de indexación en los precios de venta, una modalidad de cobro mixta, pero con predominancia en el dólar, un alto volumen de efectivo en divisas, sobre todo en caja chica, en las cuentas custodio. Justamente ayer yo tuve una llamada con una compañía donde me preguntaba las posibilidades, cómo era todo el entorno de cuentas custodio, un mal llamado concepto actualmente de bancarización, que es básicamente cómo hago, me lleno de dólares en mi cuenta custodio, cómo hago es para poderlos sacar afuera, ya sea para pago de obligaciones a proveedores o otras obligaciones, etcétera. ¿Ok? Y bueno, estructura de costos mixta con predominancia dólar y una adquisición directa por parte de los insumos y materia prima, importación directa, que eso hace tiempo no lo veíamos, se está retomando, porque por el mismo tema del control cambiario. Pues ya prácticamente la mayoría de nuestros clientes que tienen una actividad de manufactura e importan, ya lo están haciendo directamente. Otra vez se establecieron ese tipo de mecanismos de forma directa. Siguiente lámina, Pedro. Bueno, y ya para culminar, ¿ok? Y de aquí ya podemos pasar a la ronda abrir la ronda de preguntas. Esta sería la foto, como si cambio mi moneda funcional a dólar, ¿cuál es la nueva foto? Bueno, tengo a la izquierda cuál es la situación actual todavía de la mayoría de las compañías venezolanas, donde hay una contabilidad diaria histórica en bolívares, un estado financiero ajustado por inflación, una contabilidad fiscal en bolívares y una información financiera de gestión. ¿Cuál es la nueva foto si cambio mis estados financieros a moneda funcional dólar? Bueno, empiezo a generar información en dólares que va a tener doble propósito o doble funcionalidad. Uno, cumplo con principios contables y adicionalmente me sirve como información para yo monitorear y gestionar el negocio. ¿Ok? Además, cumple con una metodología, que es la metodología que está en las normas internacionales, sirve para ciertos entrega de información, compañías que todavía emiten algún tipo de obligación de títulos valores frente a la subnaval, el RNC, lo hemos ya, hemos hasta tenido conversaciones técnicas con personas de estos entes, o sea, y bueno, en general cumple, llevando esos dólares a moneda de presentación, Bolívar cumple con los fines legales. Y lo otro importante es que este cambio de moneda funcional, efectos financieros contables, no tienen implicación a efectos de impuestos sobre la renta corriente, o sea, de lo que yo debo pagar de impuesto. ¿Por qué? Porque a efectos de impuesto sigo manteniendo mi contabilidad histórica o básica del día a día para efectos de cuantificar lo que es mi impuesto sobre la renta por pagar, el corriente. ¿Okay? Puede haber otras implicaciones a nivel de diferido, pero a nivel corriente no. Entonces, bueno, ya con esto yo creo que concluimos. Nos robamos unos minutos más. Les dejo unos minutos esta lámina que básicamente ya es mucho de lo que hemos conversado. Estados financieros preparados bajo moneda funcional Bolívar, todas las implicaciones que puede tener, las alternativas, que es la evaluación y el cambio de la moneda funcional, posibles implicaciones, y algo que podemos comentar, no es el propósito de este evento,
quedamos completamente abiertos a tener otra discusión con respecto a este tema, pero es lo que comentaba Javier, estamos viendo realmente es un problema importante la que están teniendo las compañías venezolanas en relación a lo que es el desbordamiento de dígitos, sobre todo las compañías que manejan SAP a nivel de sistemas, que son muchas en Venezuela, muchas. Entonces, estamos viendo, ya lo comentaba Javier, compañías, hay que fraccionar las operaciones para hacer el registro contable porque los dígitos, SAP maneja entre 14, 15 dígitos, depende del módulo, si es módulo de finanzas o cualquier otro módulo, ya no caben las cifras en bolívares, ¿ok? Al correr el diferencial cambiario ya no entra ese proceso, por lo cual hay algunas actividades que SAP ya no está realizando de forma automática o, por ejemplo, está generando errores. Entonces hay que recurrir a procesos manuales. Entonces, bueno, hay varias alternativas de las cuales podemos conversar en otro foro, que es una reconversión interna. Y esto pensando un poco en que todavía, aunque sigue en boga la reconversión oficial, ¿ok? Por parte del gobierno, no hay nada definido. Hubo rumores importantes en los primeros 2 meses del año de que se iba a realizar en el primer trimestre. No se ejecutó. Sabemos que ha habido reuniones en el Banco Central la semana pasada y hace 2 semanas revisando este tema. Pudiese haber, se habla para antes del 30 de junio, es como una nueva fecha, pero todos son rumores y no hay nada definido. Entonces, hasta que no haya una definición de esa reconversión oficial por parte del gobierno, que tarde o temprano consideramos debería venir, ¿ok? Que es quitar otro grupo de dígitos al bolívar, no sabemos cuánto, 3, 2, 4, pero otro grupo de dígitos, pues las compañías tienen que implementar ciertas soluciones para corregir este desbordamiento de dígitos que están causando problemas a nivel de los sistemas contables, administrativos y hasta operacionales. ¿Ok? Entonces, bueno, yo creo que ya con esto cerramos. Javier, Pedro, Alfredo, bueno, muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad de plantear este tema que realmente, como lo comentaba Javier, todos los días estamos teniendo entre 1 y 2 y hasta 3 consultas y llamadas con clientes, hasta no clientes nuestros, sino compañías con las cuales nunca habíamos trabajado y nos están tocando la puerta para evaluar todos estos temas, porque hemos hablado de preparación de estados financieros en moneda funcional dólar, hemos hablado de sus implicaciones legales, fiscales, hemos hablado de desbordamiento de dígitos, pero por ejemplo la semana pasada estuvimos con un grupo importante de compañías en otra cámara muy importante del país, hablando de cómo esto también tiene implicaciones a nivel de cómo gestionar el flujo de caja, ¿ok? ¿Cuáles son, qué herramientas puedo tener, qué debo considerar para gestionar el flujo de caja en un esquema mixto o multimoneda o bimoneda, como lo llaman otras personas? Entonces, es el pan de cada día y por eso quisimos traerle esta información o compartir esta información con ustedes. Muchísimas gracias y bueno, queda abierta la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, realmente muchas gracias. Ha sido realmente rico y sobre todo relativamente sencillo, porque normalmente estos temas, para quien especializa en el área de contabilidad y finanza, a veces uno se enreda todo, pero realmente incluso me ha ayudado a entender los balances que uno hace, que nos prestan los contadores y que muchas veces uno no entiende, ¿no? De verdad, le agradezco mucho. Hay 2 o 3 láminas que la voy a imprimir para tenerla como referencia. Por otra parte, ha sido tan eficiente que realmente han sido pocas las preguntas. Le voy a leer y después si alguien más quiere hacer más preguntas, bueno, lo siguen mandando por chat o a lo mejor prenden la cámara y lo hacen. Primero el señor Eduardo, perdona que el apellido queda cortado, creo que Marre y después no sé cómo sigue porque queda un puntico, no me cabe. La pregunta es, en Venezuela el dólar no es moneda dura, ya que cada vez se requieren más dólares para comprar los mismos bienes y servicios. Y el mismo, perdón, tenía otra pregunta anterior,
que dice qué referencias se tiene de otros países en relación a este tema y cuál ha sido la solución. Entonces, si... Bueno, puedo contestar yo, Javier, y si quieres luego tú me complementas. Fíjense, hay otras referencias en otros países, ¿ok? Países que en los años 80, 90 pasaron por procesos inflacionarios que están muy cercanos a al nuestro, llámese Ecuador y Panamá, que ellos hicieron un proceso de dolarización formal y dolarizaron su economía. Como lo comentaba Javier al principio, nosotros todavía no hemos llegado a ese punto, obviamente, porque eso tiene muchas implicaciones legales, pero sí lo que llaman los economistas es como una dolarización de facto, y eso motiva que las compañías pues tengan que adecuar su información financiera a ese nuevo entorno económico. Y luego hay otros países que están más lejos, ¿ok? Como por ejemplo puede ser algún país de Zimbabue o algún otro país de África, donde también vivieron procesos inflacionarios hasta más agresivos que pues, el nuestro, donde ellos, las compañías que estaban operando en esos países, pues de alguna forma cambiaron su moneda funcional porque era obvio que un estado financiero preparado, ajustado por inflación, expresado en millones, millardos, billones, trillones, pues no era útil para tomar las decisiones y para cualquier otro propósito. Entonces, sí hay ejemplos, ¿ok? Hay distintas escalas de dolarización, obviamente, legales, transaccionales, pero sí hay otro ejemplo, y hay otro ejemplo donde las compañías de esos ámbitos geográficos han tenido que implementar o adecuar su información financiera para que sea útil, ¿ok? Con respecto a lo que comentabas en tema de el dólar es una moneda dura, bueno, sí, hay una apreciación, no es está mal llamada, nosotros no somos economistas, pero hay una mal llamada inflación en dólares, que básicamente es la apreciación del tipo de cambio. La inflación va por encima a la devaluación, por lo cual, si yo cada vez necesito más dólares para pagar, comprar un insumo o un bien que posiblemente tenga todavía algún componente de costos en bolívares indexado a inflación. Entonces, por eso requiero de más dólares. Lo que sí hemos visto, y lo podemos compartir contigo, es que esta apreciación del bolívar o de la tasa de cambio cada vez es más lenta. Es decir, está viendo en los últimos meses, está viendo cierta estabilización. Todavía la inflación corre más rápido que la devaluación, como lo comentó Javier, pero cada vez corre menos. O sea, pareciera que en algún momento deberían ir estabilizándose, porque además cada vez más compañías están tomando como referencia el mismo dólar. Entonces eso va a provocar que eso debería ser cada vez menor, pero sí existe cierta. Y es moneda dura porque todavía no cumple, o sea, el dólar no es una moneda de una economía hiperinflacionaria, pero eso es un tema más contable. No sé, Javier, si tú quieres complementarme. Sí, Miguel, dos cositas. La primera pregunta, yo siempre pongo de referencia, es una pregunta que hacen mucho, dos casos, Ecuador y Panamá. Ecuador hace tantos años decidió irse al dólar formal, legal, Banco Central, etcétera, pero hoy en día los estados financieros de Ecuador se presentan en dólares. Y la moneda, digamos, legal y funcional de la mayoría de las empresas allá es el dólar. Panamá, caso contrario, tiene el Balboa, que es la moneda oficial de Panamá, pero les garantizo que el 98% de las compañías en Panamá emiten estados financieros en dólares con moneda funcional dólar y lo llevan a moneda de presentación si se requiere, que es el Balboa. Pero definitivamente los economistas tienen una expresión que dicen que la experiencia de este tipo de procesos es que esto llegó para quedarse un tiempo. No, cuando se tomen las medidas necesarias para estabilizar la economía, ¿quién puede decir cuándo va a hacer eso? Pero en la medida en que el bolívar siga perdiendo valor, pues simplemente se va a perder la noción. Un ejemplo claro, ustedes le preguntan a una persona, ¿cuánto quieres ganar? Y la persona no me va a decir, yo quiero ganar 40.000 millones de bolívares.
la persona va a decir, yo quiero ganar 300, 400 dólares mensuales. Son referencias que ya el bolívar está perdiendo su noción. Y la otra pregunta es muy buena, también nos la hacen mucho, ¿qué pasa con esa mal llamada inflación en dólares, Javier? La respuesta mía es muy práctica. Yo pongo el caso y mis hijos lo compran, le comen, que es el caso de McDonald's, el dólar Big Mac que llaman. Un combo McDonald's en Venezuela, en Estados Unidos vale 6 dólares, 6 dólares, por allí anda. Hoy en día, en Venezuela, hace año y medio estaba en 7 dólares. El que va a comprarlo ahorita está en 10 dólares. Eso es un poco lo que se llama la mal llamada inflación en dólares. ¿Por qué? Si hace un año y medio costaba 7 dólares, ahorita cuesta 10. Es verdad, pero ¿qué distorsiona más un estado financiero? Que yo agarre una venta en dólares, la bolivarice y le aplique ajuste por inflación, me va a dar cualquier cosa. O que yo, algo que cobré en dólares, que me entró mi caja en dólares, que antes cobraba 7 y ahora cobré 10, pero los cobré y los realicé financieramente porque tengo eso en caja. O sea, ese mayor valor del dólar no está distorsionado porque lo cobré, está en caja. Es distinto a decir un bolívar ajustado por inflación, que lo que busca es representar en términos de poder adquisitivo el valor de compra de los bolívares. Entonces, por eso hay una gran diferencia. Es verdad que hay una inflación, mal llamada inflación en dólares, o una apreciación del bolívar, pero al final eso está realizándose, porque McDonald's está cobrando, o quién, bueno, digo McDonald's por poner el ejemplo de la hamburguesa, está cobrando 10 dólares por combo. Que se les cayó el volumen, eso es otra discusión. Que hay más volumen, menos volumen, pero lo está cobrando. Entonces, si lo estoy cobrando, lo estoy realizando, y eso no desvirtúa el concepto de moneda funcional. Yo sigo estando en dólares, mi patrimonio en dólares está creciendo. ¿Por qué? Porque, y lo tengo representado en caja, en activos, en inventario, probablemente. Entonces, eso es una pregunta muy buena y nos la hacen en muchos foros, pero para mí yo lo veo como estoy realizando eso, pero lo estoy cobrando. En el pasado con el bolívar ajustado por inflación me generaba una distorsión y no necesariamente yo lo estaba realizando en caja, ¿no? Es un poco la diferencia. Javi, estás muteado. No, que vi que había otra preguntita por allí de la contabilidad, creo que era algo relacionado con la contabilidad histórica. Me pareció buena pregunta, muy buena pregunta también. Ya va, ¿dónde estaba? Giovanni Quintero. Ajá. ¿Qué Ajá, diferencia? ¿Qué diferencias has observado al comparar los estados financieros históricos ajustados por inflación y bajo la metodología de moneda funcional? Mira, hoy en día para nosotros, este es no la solución, porque siempre en Venezuela lo acabamos de explicar, hay distorsiones, el dólar se ajusta tiene cierto crecimiento que no se justifica siendo una moneda dura, pero definitivamente hoy en día el estado financiero que mejor refleja, no que mejor refleja, que muestra la posición patrimonial de una entidad de manera más consistente y más equilibrada es el dólar, en el caso de que la moneda funcional, ojo, sea el dólar. El estado financiero histórico ha perdido relevancia. Una venta de enero versus una venta de diciembre puede ser 20 veces más y tal vez vendieron el mismo volumen, con el mismo margen y todo, pero desde el punto de vista numérico, la venta de enero, cuando yo la sumo a la venta de diciembre, pues prácticamente la venta de diciembre es el 90% de la venta completa a niveles históricos, está distorsionada. La ajustada por inflación, en caso de que la compañía tenga la moneda funcional dólar como tal, pues tampoco hace sentido, ¿ok? Porque estoy aplicándole una moneda, yo facturé todos los meses porque mi estructura de costos y gastos es el dólar y ajusté mi margen por el dólar y mis gastos son en dólares la mayoría y tengo un resultado neto en dólares. ¿Qué hago yo aplicándole niveles de inflación que no están amarrados con la tasa de cambio? Me van a dar unas cifras totalmente distorsionadas. Muchos ejecutivos y presidentes nos dicen, pero es que esa no es mi compañía, esos no son mis estados financieros, mi margen es otro. Porque allí entra esa distorsión tan grande que hemos tenido desde muchos años atrás, inflación, devaluación. ¿Y qué ocurre? Bajo el dólar, pues un ejemplo, yo voy a tener una propiedad planta de equipo en $1 millón el año pasado, este año voy a tener 1 millón menos la depreciación probablemente.
pero no voy a tener 1 millón y este año voy a tener 300.000 o voy a tener 1.500.000 por esas distorsiones que generan inflación, devaluación. Entonces, unos estados financieros mucho más estables, si la moneda funcional es el dólar, ojo, definitivamente es moneda dura. No tenemos dudas de esto y lo vemos ahorita, que todavía estamos emitiendo estados financieros ajustados por inflación. Ojo con algo también que no hemos hecho mucho hincapié para no meternos allí pero tenemos unos niveles de inflación controlados no quiero usar una palabra que no, pero que no necesariamente, si ustedes agarran la inflación expertos versus, mientras que el dólar dentro de todo, si yo voy ahora y agarro 2.400.000 bolívares, me van a dar $1 y lo estoy cobrando, la inflación, hay economistas que comentan que está distorsionada, que está manipulada, que está muy regulada, por lo tanto, tampoco generan los niveles de inflación adecuados. Entonces, al final, hay tantos factores de control que distorsionan ese número. Entonces, a nosotros con el tema del dólar ahorita nos ha llegado a los contadores. Miren, hemos ganado recientemente un par de clientes importantes, en la cual los accionistas de la compañía nunca entendieron los estados financieros ajustados por inflación, estaban enredados en ese análisis del reajuste por inflación, de la posición monetaria en bolívares versus activa pasiva versus la inflación, y nunca entendieron los estados financieros, y el contador propio que tenían no les logró explicar eso. Y entramos nosotros, fuimos certeros, por llamarlo de alguna forma, en explicarle esto que estamos discutiendo ahora, y empiezan a decir, wow, pero aquí el problema es estos estados financieros, que no estoy usándolos para tomar decisiones, son los estados financieros con que pago dividendos, son los estados financieros con los que voy al RNC, al Registro Nacional de Contratistas para las empresas que así lo requieren. Entonces, de verdad, inclusive un comentario que ya ni hacemos. Señores, esta distorsión de estados financieros en los últimos 8 años ha generado que el 100% de las empresas que reportan a Estados Unidos y un 70-80% de las empresas que reportan a Europa nos hayan desconsolidado. Somos compañías en Venezuela, filiales de accionistas americanos o europeos, que como los estados financieros de Venezuela ajustados por inflación no se entienden, los americanos son en dólares inclusive, ellos no ajustan por inflación, pero no se entienden, nos han desconsolidado. Han agarrado la inversión de Venezuela, la han write-offeado, la han llevado a pérdida, la han llevado al costo y han dicho, hasta que yo entienda eso, esto ha generado que tengo clientes que son públicos. Ojo, esto es información, esto está en las empresas europeas como Movistar, Telefónica de España, como BBVA, como Seguros, no recuerdo ahora, ¿cómo se llama? Mapfre, publicaron en su estado financiero que para Venezuela están usando para normalizar los estados financieros ajustados por inflación de la filial que viene de Venezuela, están usando una tasa de cambio que ellos han llamado sintética, que es una metodología de cálculo distinta y si la tasa de Banco Central es 2 millones, ellos pueden estar usando 3 millones, 4 millones, 5 millones para efectos de consolidación, no en Venezuela, sino el reporte que se manda a Europa, a Italia, a España, Alemania. Ellos toman esos bolívares y le aplican una tasa distinta para tratar de normalizarlos, porque para no desconsolidar la operación de Venezuela. Entonces, hoy en día, si llegamos a concluir que es el dólar, la moneda funcional, pues yo te voy a mandar dólares que están probablemente cobrados, las cuentas no monetarias van a estar nominadas en dólares, inventario, propiedad, cuenta de equipo, etcétera. Pero al final, el dólar, es muy buena pregunta y de verdad que gracias el dólar refleja un poquito más, algo más estable dentro de la inestabilidad que tenemos en Venezuela. Bueno, tenemos la siguiente pregunta del doctor Carlo Concocelli. Uno de los graves problemas, en especial para quienes somos distribuidores de productos de importación, es la prestación de nuestros inventarios a niveles históricos, y más aún cuando se afrontan reconversiones monetarias. Si no mantienes una alta rotación de inventario, difícilmente puedes mantener valores actuales del inventario, y al vender a valores actuales o de reposición, los márgenes son exorbitantes.
lo que nos obliga a realizar peripecias administrativas y contables para lograr llegar a la realidad. Mucho agradecería vuestro comentario sobre este hecho. Bueno, un poquito es lo que comentaba Javier, es decir, que cuando, fíjense para comparar dos estados financieros, si yo tengo un estado financiero que hago histórico, ¿ok? Imagínense que yo compro, que el estado financiero es a 31 de diciembre y yo compro un inventario en el mes de agosto, es decir, 4 meses antes, ¿ok? Ese inventario, probablemente que yo compré en agosto, lo voy saliendo de él en septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Entonces, posiblemente yo lo compré a la tasa de cambio del mes de agosto, pero lo voy a ir vendiendo progresivamente en ventas posteriores a una tasa de cambio muchísimo más alta. ¿Cuál es el problema fundamental allí? El problema fundamental allí es que cuando yo preparo el estado financiero histórico, el margen bruto que voy a obtener es gigantesco. ¿Por qué? Estoy comprando algo, no sé, a una tasa de cambio de 1 millón y lo estoy vendiendo posiblemente a tasas de cambio de 1,5 millones, 2 millones. El margen bruto es gigantesco. Y la peor consecuencia de eso es que voy a pagar impuestos sobre ese aspecto, sobre ese tema. Y adicionalmente, si yo cobro esas ventas en dólares, además voy a tener una posición monetaria en dólares que me va a originar un diferencial cambiario, ganancia, sobre el cual también voy seguramente a pagar impuestos. Entonces, el problema no es tener un margen bruto o un margen operativo grande a nivel histórico, pero sí sus implicaciones fiscales. Y es donde es importante, bueno, empezar a ver temas de planificación fiscal o estrategias fiscales. Si me voy al otro lado, que es agarrar eso mismo, ajustado por inflación, yo cuando esa compra de inventario que hice en el mes de agosto, lo ajusto por inflación, es decir, lo llevo a moneda constante de diciembre, que es la metodología que está en la norma, pues probablemente cuando haga el estado de resultados voy a tener unas ventas y voy a tener un costo de venta inflado. ¿Por qué? Porque la inflación ha corrido más rápido que la devaluación, por lo cual el margen bruto va a ser mínimo o en algunos de estos casos pérdida, ¿ok? Entonces, fíjense que son los mismos estados financieros, es la misma compra de inventario, son las mismas ventas que he hecho, pero dado a las distorsiones en que estamos, ese resultado puede ser diametralmente, completamente distinto. Si yo tomo la foto en dólares, pues es mucho más sincerado, porque prácticamente ese inventario me costó tantos dólares, fueron $100,000, por ejemplo, ¿ok? Y yo vendí eso en dólares o en bolívares indexados al tipo de cambio, es decir, con el mismo subyacente en dólares, por lo cual voy a tener un margen bruto determinado en dólares y va a ser mucho más fiel, mucho más real. No lo hemos presentado, pero Alfredo, podemos compartir esta presentación y un poquito más amplia. En otros foros con más tiempo hemos compartido un ejemplo donde miden justamente lo que tú estás lo que Carlos tú estás comentando en tu pregunta, que es ver un estado de resultado, ver la rotación de inventario y cómo impacta eso en el margen bruto a nivel histórico, ajustado por inflación y en dólares. Y en verdad la foto es bastante visual. Entonces podemos compartir ese ejemplo y sí, es un ejercicio de un caso real sintetizado por temas académicos, pero que justamente presenta la inquietud que tú estás planteando. Si ustedes no pueden compartir eso, nos lo compartirían por mail y nosotros lo mandamos. Bueno, yo no sé cómo hacerlo para mandarlo a todo el mundo. Bueno, creo que podemos buscar en la base de datos de Zoom y que no estoy seguro. Creo que sí, porque la gente se escribió, entonces ahí están los emails. Entonces, de verdad, le agradecemos mucho si nos puede compartir eso. Hay otra pregunta, siempre de Eduardo Marrero. Espero que sea Marrero. Las empresas que pagan en dólares a sus empleados
generan pasivos laborales en dólares. Eduardo, la pregunta es bien pertinente. A ver, déjame, es una pequeña historia y aquí hay dos escenarios, ¿no? Al principio las compañías comenzamos a cancelar una bonificación variable en dólares, o se buscó un esquema variable, se documentó que era parte variable para no generar prestaciones, vacaciones, utilidades y todo esto. Se pensó que esto no iba a ser tan a largo plazo, te estoy hablando un par de años atrás, 2 años y medio atrás, y muy pocas empresas cuando iban a liquidar a sus trabajadores, porque era algo novedoso, llegó, no estaba contemplado en la estructura de costos y gastos de las compañías, porque esto tiene un impacto importante, sobre todo el tema de la retroactividad. Es importante mencionar que hoy en día, con la inflación que tenemos, hace 10 años o 8 o 9 años, cuando salió la ley del trabajo y la nueva retroactividad, creo que fue 2015, 2014, los trabajadores, tú pagas garantía y retroactividad, y eso tardaba 3 o 4 años en que la retroactividad fuera mayor que la garantía. Hoy en día, con la inflación que tenemos y los aumentos de sueldo que damos, prácticamente al trabajador al tercer mes de estar en una empresa ya genera retroactividad. ¿Por qué? Porque los aumentos de sueldo en bolívares son tan grandes que automáticamente genera retroactividad. Las compañías al principio no estaban cancelando y no estaban incluyendo en su estructura de costos y gastos los pasivos laborales generados por la porción moneda dura que estaban pagando. Lo atribuían a esquemas con abogados expertos laborales, cómo documentar la variable, pero que ese pago que te estaba dando incluía utilidades vacaciones. Hay estructuras allí legales para documentarla. ¿Cuál es la realidad? Ha evolucionado. Hay gente que está cobrando 80, 90% de su remuneración en moneda dura en muchas compañías, muchas. Ya no es petróleo, ya no es construcción, ya es todas las empresas en Venezuela, todo el personal de cierto nivel arriba está generando y están comenzando a incluir esto, en mi opinión, ya es opinión de Cuni, esto va a llegar a un momento en que van a estar totalmente dolarizados los sueldos de todo el personal. Vamos a vivir en un mundo dolarizado. Aquí la pregunta es, ¿hasta qué punto la economía esto? No, eso hay que verlo con un mixta, pero porque llevar que las empresas tengan unos costos laborales mucho más grandes, tengamos que llevar eso al costo del producto, eso va a generar productos más caros para mantener los márgenes y hasta qué punto, repito, la economía aguanta. Pero eso va a venir porque ya vemos empresas que sí están incluyendo en su estructura de costos y gastos. Ojo, y voy más allá, me meto en un tema legal que yo no soy abogado, ojo, pero entiendo que ya hay decisiones de tribunales laborales que están dando el apoyo al trabajador. Sé que todo esto en su mayoría, hay que ver caso a caso, ojo, genera beneficios laborales, vacaciones y prestaciones sociales principalmente. Entonces, eso se están comenzando a meter. Pero la realidad es que al principio no, las compañías seguían calculando todos estos beneficios con la porción en bolívares y la porción en dólares, como se daba vía bonificación variable, se pagaba una vez cada 6 meses, una vez al año, no estaban contemplando eso. Cada mío que no es experto, así, revelador, todo charla, toda la presentación que han hecho. No sé si tenemos alguna otra pregunta y sí, nos encantaría como cámara, y me imagino que también a todos los participantes, poder hacer propuesto para poder profundizar más algunos aspectos que han quedado en suspenso, o a lo mejor a medida que va cambiando la legislación en Venezuela, también habrá que ir cambiando estas normas que ustedes están proponiendo. No sé si quieren dar unas últimas palabras antes de cerrar, o si hay alguna otra pregunta. No, por el momento no hay más preguntas. Entonces, de verdad le agradecemos y esperamos el mail para distribuirlo a todos los presentes y hablarnos en los próximos días para preparar un segundo webinar. De verdad, perfecto. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Gracias, Alfredo. Hasta luego. Feliz tarde. Cuídense. Gracias a todos ustedes.